El sol de la tarde caía a plomo sobre San Pedro Garza García, uno de esos días de mayo en que el calor regiomontano se pega a la piel y hace que el asfalto parezca derretirse. Arturo Villarreal sintió el golpe de aire caliente al bajar de su camioneta blindada, aflojándose el nudo de la corbata con un gesto de cansancio. Había salido antes de la junta con los inversionistas americanos, una decisión impulsiva, rara en un hombre de 48 años, cuya vida se regía por la precisión de un reloj suizo. Sus 3 plantas de acero funcionaban como una máquina perfecta, y él era el ingeniero en jefe, un rol que había heredado de su padre y que lo consumía por completo, dejándole apenas migajas de tiempo para lo que supuestamente era más importante, su hogar. Mientras caminaba por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal de su residencia, una mole de arquitectura moderna que contrastaba con los árboles de ébano del jardín, escuchó algo que le heló la sangre a pesar del calor sofocante. Eran voces, una aguda y cargada de veneno, la otra grave y suplicante. Reconoció ambas de inmediato. La primera, insoportablemente chillona, era la de Brenda, su esposa de 29 años, una mujer cuya belleza era tan deslumbrante como superficial. La segunda, un murmullo firme y lleno de una dignidad inquebrantable, pertenecía a Consuelo, la mujer que había sido el pilar de su casa durante más de una década, mucho antes de que Brenda apareciera en sus vidas. «Ya te dije que lo dejes en paz. ¡Consuelo! Yo sé lo que es mejor para él, para eso soy su madre ahora», gritaba Brenda, y el eco de sus palabras resonaba con una crueldad que Arturo rara vez le había escuchado. Se movió con sigilo, bordeando la pared de cristal del salón principal, sus carísimos zapatos italianos sin hacer ruido sobre el césped recién cortado. Se ocultó detrás de un conjunto de palmas datileras que adornaban la terraza, y lo que vio lo dejó sin aliento, con un nudo de ira y desconcierto formándose en la boca del estómago. La escena era devastadora, una pintura grotesca que no encajaba con la pulcritud de su mansión. Allí estaba su hijo, Santiago, de apenas 13 años, en su silla de ruedas. Su pequeño Santi, con sus piernas inmóviles desde el accidente que le había arrebatado a su madre, Clara, 3 años atrás. Brenda estaba de pie frente a él, con una mano en la cadera y la otra apuntándole con un dedo acusador. Entre ellos, como una leona protegiendo a su cachorro, se encontraba Consuelo. A sus casi 60 años, con su cabello cano recogido en una trenza y su uniforme impecable, parecía una muralla humana. Estaba bloqueando el paso de Brenda, quien intentaba empujar la silla de ruedas de Santi hacia el centro del patio, donde el sol pegaba sin piedad alguna. «Este niño tiene que aprender a no ser tan delicado. El mundo no se va a detener por sus berrinches», decía Brenda, su voz destilando un desprecio que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Santi miraba al suelo, sus hombros pequeños, encogidos. Desde la tragedia se había convertido en un niño introvertido, comunicándose más con sus ojos grandes y tristes que con palabras. «Señora Brenda, por favor, se lo ruego», suplicaba Consuelo con la voz temblorosa pero firme. «El doctor fue muy claro. Las medicinas que toma para el dolor le hacen la piel muy sensible. No puede estar bajo el sol directo. Le pueden salir ampollas». «No me importa lo que dijo ese doctorucho. Estoy harta de que todo gire en torno a sus supuestas necesidades», replicó Brenda, intentando rodear a Consuelo para tomar control de la silla. «Tú no eres nadie para decirme qué hacer. Eres una simple gata. Y tú», dijo, dirigiéndose a Santi con una frialdad que cortaba el aire, «deja de hacerte la víctima. Tu padre no va a estar siempre para consentirte». Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el alma. ¿Consentirlo? Apenas lo veía. Salía antes de que Santi despertara y volvía mucho después de que se hubiera dormido, sumergido en
Un mar de contratos y proyecciones financieras. La culpa lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se había casado con Brenda pensando que Santi necesitaba una figura materna, una presencia femenina que llenara el vacío inmenso que Clara había dejado. Brenda era joven, vibrante, y Arturo había confundido esa energía con calidez. Había ignorado las pequeñas señales, la impaciencia mal disimulada, los suspiros de fastidio cuando Santi necesitaba ayuda, los comentarios sarcásticos disfrazados de bromas. Había elegido no ver, porque admitir la verdad habría sido admitir su propio fracaso monumental como padre. Con todo respeto, señora, si el señor Arturo se enterara de esto, comenzó a decir Consuelo, usando el nombre de su patrón como un último escudo. Brenda soltó una carcajada amarga y estridente. «Arturo, él no está aquí como siempre, y aunque estuviera, me daría la razón. Me dio autoridad total sobre este niño, porque él no tiene tiempo para lidiar con problemas». En ese instante, la ira de Arturo eclipsó cualquier otro sentimiento. La mentira, la desfachatez de usar su ausencia como arma contra su propio hijo, fue la gota que derramó el vaso. Salió de su escondite, sus pasos resonando ahora con una furia contenida. «Pues resulta que sí estoy aquí, Brenda», dijo, su voz sonando extrañamente calmada, una calma que precedía a la tormenta. «Y me encantaría que me explicaras exactamente qué es esa autoridad total de la que hablas». El silencio que cayó sobre la terraza fue absoluto y pesado. Brenda se giró y su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del pánico en una fracción de segundo. Consuelo dejó escapar un suspiro de alivio, casi un sollozo, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Santi levantó la vista y una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. Arturo, sin embargo, sabía que este no era el final, sino el principio de algo mucho más oscuro y doloroso. Esa noche, la discusión en el despacho de Arturo fue un torbellino de acusaciones y verdades a medias. Brenda, acorralada, pasó de la negación a la victimización y finalmente a la agresión verbal. «Claro que lo considero una carga. ¿Qué esperabas, Arturo?», gritó, sus palabras rebotando en las paredes forradas de libros que nunca había abierto. «Me casé contigo por una vida de lujos, de viajes, de eventos sociales. No para ser la enfermera de un niño lisiado que ni siquiera es mío. Querías una madre para tu hijo. Hubieras contratado a una. Tienes el dinero. Y para hacerlo, yo quería un esposo, no un trabajo de tiempo completo». Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en el corazón de Arturo, no solo por la crueldad dirigida a Santi, sino por la brutal honestidad sobre su matrimonio. Había sido un negocio, una transacción en la que él ofrecía seguridad y estatus a cambio de una ilusión de familia, y había fallado miserablemente. Se dio cuenta de que su casa no era un hogar, sino un escenario, y todos, excepto Santi y Consuelo, habían estado actuando. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes, sintiendo la inmensidad de su soledad y el peso aplastante de su negligencia. La imagen de Consuelo, protegiendo a su hijo, no se le borraba de la mente. A la mañana siguiente, en su imponente oficina con vistas al Cerro de la Silla, Arturo era incapaz de concentrarse. Los números en la pantalla de su computadora parecían un idioma extranjero. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba saber la verdad completa, sin filtros, sin mentiras. Tomó el teléfono y llamó a su casa, pidiéndole a su secretaria que enviara un chofer a recoger a Consuelo. Necesitaba hablar con ella, lejos de las paredes de esa casa que ahora se sentía contaminada. Necesitaba entender desde cuándo su hijo vivía ese infierno silencioso bajo su propio techo. Una hora más tarde, Consuelo estaba sentada frente a su escritorio de caoba, en un sillón de piel que parecía demasiado grande para ella. Sus manos, curtidas por años de trabajo,
descansaban sobre su regazo, y su mirada era una mezcla de lealtad y preocupación. Arturo le sirvió un vaso de agua, sus propias manos temblando ligeramente. Consuelo, llevas más de 10 años con nosotros. Viste nacer a Santi. Lo cuidaste cuando ella estaba enferma. Eres más familia que nadie. Por favor, te lo suplico, dime la verdad. ¿Desde cuándo Brenda es así con mi hijo? Consuelo suspiró, un sonido largo y cargado de un peso que había llevado sola durante demasiado tiempo. Señor Arturo, yo no quería darle más preocupaciones. Usted siempre está tan ocupado, con tanto estrés del trabajo, comenzó a decir con la deferencia habitual de una empleada. Arturo la interrumpió, su voz cargada de una urgencia desesperada. Mis preocupaciones no importan. Santi es mi única preocupación real ahora. Por favor, Consuelo. Ella asintió, tomando una bocanada de aire antes de abrir las compuertas de una verdad dolorosa. Empezó casi desde el principio, señor, a los pocos meses de la boda, confesó Consuelo, mirándolo directamente a los ojos, sin miedo. Al principio eran cosas pequeñas, detalles que una podía pensar que eran por falta de costumbre. Le cambiaba el canal de la televisión sin preguntarle, se quejaba de que tardaba mucho en comer, le decía que sus dibujos eran feos, cosas crueles pero silenciosas. Yo pensaba que era solo impaciencia, que aprendería a quererlo, pero me equivoqué. En lugar de mejorar, fue empeorando con el tiempo, sobre todo cuando usted no estaba en casa. Arturo cerró los ojos, sintiendo una náusea profunda. ¿Qué tan malo se puso?, preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Consuelo dudó, sus labios temblando. En los últimos meses ha sido muy malo, señor. Le ha dicho cosas horribles. Le dijo que él tenía la culpa del accidente, que si no fuera por su culpa, su mamá Clara seguiría viva. Le dijo que era un estorbo, un ancla que le impedía a usted y a ella ser felices. Una vez lo escuché decirle que ojalá nunca hubiera nacido. Melón. Silencio en la oficina. Se volvió denso, sofocante. ¿Por qué no me dijiste nada, Consuelo? ¿Por qué cargaste con esto sola? Susurró Arturo, la voz rota. La señora Brenda me amenazó, señor. Respondió ella con una tristeza infinita. Me dijo que si yo abría la boca, ella se inventaría que yo le robaba, que maltrataba al niño y que usted le creería a ella, su flamante esposa, y no a la sirvienta. Dijo que me echaría a la calle sin nada y se aseguraría de que nadie más me diera trabajo. Yo tuve miedo, señor, no por mí, sino por Santi. Si yo me iba, ¿quién lo iba a cuidar? ¿Quién lo iba a proteger de ella cuando usted no estaba? La lógica de Consuelo era tan simple como devastadora. Se había quedado para ser el escudo humano de su hijo, soportando humillaciones y amenazas en silencio. Mientras él, Arturo Villarreal, el magnate, el hombre poderoso, construía un imperio, una mujer humilde y valiente libraba una guerra silenciosa en su propia casa para proteger a su hijo. La vergüenza lo consumió. Se había refugiado en el trabajo tras la muerte de Clara, usando el duelo como excusa para su ausencia, dejando el cuidado de Santi en manos de otros, creyendo que con proveer dinero y los mejores médicos cumplía con su deber. Consuelo, en estos últimos años, ¿quién ha sido la verdadera madre de Santi?, preguntó Arturo, aunque ya sabía la respuesta. Yo solo he tratado de cuidarlo como la señora Clara me hubiera pedido, señor, dijo ella con humildad. Le ayudo con sus terapias, leemos juntos los libros que a ella le gustaban, me cuenta de la escuela. A veces salimos al jardín a cuidar el rosal de la señora Clara. A Santi le encanta hablarle a las rosas, dice que así su mamá lo puede escuchar. Arturo sintió un vuelco en el corazón. Había olvidado por completo ese rosal que Clara había plantado cuando estaba embarazada. Un rosal de flores blancas que, según ella, representaba la pureza del amor que sentían por su hijo por nacer. Él tiene mucho miedo de
Olvidar la voz de su mamá, continuó Consuelo, como si le estuviera revelando el secreto más sagrado. Encontré un viejo mensaje de voz en el celular de ella, uno que le mandó a usted por su aniversario. A veces, cuando está muy triste, se lo pongo bajito para que lo escuche. Las lágrimas que Arturo había contenido desde el funeral de Clara finalmente se derramaron. Lloró sin pudor, un llanto silencioso y amargo de un hombre que se daba cuenta de que había fallado en lo más fundamental. Lloró por su hijo, por Clara y por su propia ceguera. Cuando logró calmarse, Consuelo lo miraba con una compasión que no merecía. «Señor Arturo», dijo ella en voz baja, pero con una nueva determinación. «Hay algo más, algo que la señora Clara me hizo prometerle. Me pidió que esperara al momento adecuado, y creo que, por desgracia, ese momento ha llegado». Arturo la miró, confundido. «¿Una promesa? ¿De qué hablas?». Consuelo respiró hondo, preparándose para soltar una bomba que cambiaría no solo el presente, sino también la percepción que Arturo tenía de todo su pasado. «Antes de morir, en el hospital, la señora Clara me entregó una caja», explicó Consuelo. «Me hizo jurar que si usted alguna vez se volvía a casar y esa mujer no amaba a Santi como él merecía, yo debía entregarle una carta que está dentro, una carta que, según ella, explica muchas cosas. Cosas sobre su familia, señor, sobre su pasado». La mención de su pasado familiar hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Arturo. Su relación con sus padres, ya fallecidos, había sido distante y fría, marcada por la exigencia y la falta de afecto. Esa misma tarde, Arturo se encontraba en el antiguo dormitorio que había compartido con Clara, una habitación que mantenía cerrada y que Brenda nunca había querido ocupar, llamándola un mausoleo deprimente. Consuelo entró en silencio y depositó sobre la cama una caja de madera de cedro, sencilla pero elegante. «Aquí está, señor. Ella me dijo que usted sabría qué hacer». Brenda había salido de compras como era su costumbre, huyendo de la tensión que había en la casa. Santi dormía la siesta, ajeno a la revolución que estaba a punto de desatarse en la vida de su padre. Con manos temblorosas, Arturo levantó la tapa de la caja. Dentro encontró un fajo de fotografías antiguas, algunos documentos amarillentos y en el centro un sobre grueso y sellado. Su nombre estaba escrito en la caligrafía elegante y fluida de Clara. Miró a Consuelo. «¿Tú sabes qué dice?». Ella negó con la cabeza. «No, señor, me dijo que era un asunto entre esposos, un secreto que solo usted podía conocer». Consuelo se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí, dejándolo solo con los fantasmas de su pasado. Abrió el sobre con un abrecartas de plata que había sido un regalo de Clara. La carta ocupaba varias páginas y cada palabra parecía un eco de su voz. «Mi amado Arturo», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para proteger a nuestro pequeño y que Consuelo ha cumplido su promesa. Eso solo puede significar que has puesto a otra mujer en mi lugar y que esa mujer ha fallado en la tarea más importante, amar a nuestro Santi. Pero no te escribo para recriminarte, amor mío. Te escribo para revelarte una verdad que descubrí y que creo te dará la fuerza para hacer lo correcto. Necesito que pienses en el pasado, Arturo, en tu infancia. ¿Recuerdas a tu hermano pequeño Joaquín?». Leyó, y el nombre lo golpeó como un fantasma olvidado. Joaquín, su hermano 5 años menor que él. Un niño callado y tímido que había desaparecido de su vida cuando Arturo tenía apenas 17 años. Sus padres, empresarios implacables y emocionalmente distantes, siempre le dijeron la misma historia. Joaquín era un niño difícil, con problemas, y lo habían enviado a un internado militar en el extranjero para que se enderezara. Arturo, inmerso en su propia juventud y en la presión de ser el heredero, nunca cuestionó esa historia. Simplemente aceptó.
su desaparición. Continuó leyendo, su corazón latiendo con fuerza. Joaquín nunca fue a ningún internado militar, Arturo. Fue una mentira. Tus padres lo abandonaron. Descubrieron que tenía lo que hoy se conoce como un trastorno del espectro autista. En aquella época, para ellos, era una vergüenza, una mancha en el apellido Villarreal, un defecto en su linaje perfecto que podría afectar su estatus social y sus negocios. Así que lo llevaron a un orfanato a las afueras de Saltillo y borraron su existencia. Me lo confesó una vieja amiga de tu madre poco antes de morir. Arturo tuvo que dejar de leer. La habitación parecía darle vueltas. Abandonado, su hermano, las piezas del rompecabezas de su infancia empezaron a encajar de una forma horrible. Recordó la tristeza perpetua en los ojos de Joaquín, su dificultad para socializar, sus crisis cuando había demasiado ruido. No era difícil, era diferente. Y sus padres, en su crueldad y su egoísmo, lo habían desechado como si fuera un objeto defectuoso. La magnitud de esa traición era casi inconcebible. Sintió una oleada de odio hacia sus padres, pero también una profunda vergüenza por su propia ignorancia y pasividad. La carta de Clara continuaba, detallando la investigación que había llevado a cabo en secreto. Contraté a un detective privado, mi amor. Lo encontré. Joaquín pasó 10 años en ese orfanato. Al cumplir los 18, consiguió un trabajo como jardinero en un pequeño parque público en Saltillo y ha trabajado allí desde 1900. Entonces, ahora tiene 43 años, Arturo. Vive una vida humilde pero honesta. El detective habló con él. Es un hombre bueno, noble, que nunca ha guardado rencor. Dice que entendió que sus padres hicieron lo que creían correcto en su ignorancia y que tú eras demasiado joven para hacer algo. Lo más doloroso de todo, Arturo, es que él nunca te olvidó. Guarda una única foto de ustedes dos, una que tomaron en un viaje a la Huasteca Potosina, donde tú, un adolescente, lo llevas a caballito. Él te recuerda con un cariño inmenso. Mi plan era contártelo todo, ir juntos a buscarlo, reunir a los hermanos, y luego, el accidente, no tuve tiempo, pero ahora tú lo tienes. Quizás el universo te está dando una segunda oportunidad, no solo para ser un buen padre, sino también para ser el hermano que nunca pudiste ser. Arturo se derrumbó sobre la cama, sollozando, abrazando la carta como si fuera la propia Clara. En el fondo de la caja, continuaba la carta, encontrarás la dirección de Joaquín y algunas fotos que el investigador tomó. Vive en una pequeña casa en la colonia Bellavista, en Saltillo. Trabaja en el Parque Las Maravillas. Arturo, nuestro Santi necesita familia, necesita amor incondicional. Y tal vez, solo tal vez, el hombre que mejor puede entender lo que es sentirse diferente y ser juzgado por ello es su tío Joaquín. Él podría ser la pieza que le falta a nuestra familia rota. No tengas miedo de reconstruir, mi amor. Ten miedo de vivir una mentira. Al final, una postdata lo dejó sin aliento. P.D. Consuelo sabe parte de esto. Fue ella quien me ayudó a contactar al investigador. Es la mujer más leal que he conocido. Confía en ella, Arturo. Ella es el ángel guardián de nuestro hijo. Cuando terminó de leer, un nuevo tipo de determinación se apoderó de él. Ya no sentía solo dolor y culpa, sino una furia justa y un propósito claro. Llamó a Consuelo, quien entró de nuevo en la habitación, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. «Prepara una maleta para Santi y para ti», le dijo Arturo, su voz firme y decidida. «Mañana a primera hora nos vamos a Saltillo». Esa noche, cuando Brenda regresó cargada de bolsas de diseñador, se encontró con un Arturo completamente diferente. El hombre ausente y pasivo había sido reemplazado por un extraño de mirada gélida. «¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara?», preguntó ella con displicencia, dejando las bolsas en el suelo. «Tú y yo hemos terminado, Brenda», dijo él sin rodeos. «Mañana,
cuando vuelva, quiero que te hayas ido de esta casa. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los detalles del divorcio». Brenda se quedó boquiabierta, pasando de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. «No puedes hacerme esto», gritó. «¿Es por lo de la tarde? Era solo una discusión. Estás exagerando». Arturo negó con la cabeza. «No, Brenda, no es solo por lo de la tarde. Es por cada mentira, cada acto de crueldad hacia mi hijo, cada día que fingiste ser alguien que no eres. Se acabó. No quiero volver a verte cerca. De Santiago, nunca más». La pelea fue larga y amarga, pero Arturo se mantuvo firme. Por primera vez en años estaba luchando por su hijo, y esa convicción le daba una fuerza que no sabía que poseía. El viaje a Saltillo al día siguiente fue silencioso, pero cargado de una extraña esperanza. Le explicó a Santi, de la forma más sencilla que pudo, que iban a conocer a un familiar perdido, a su tío. El niño, aunque confundido, parecía intrigado por la idea de tener más familia. Consuelo, sentada en el asiento del copiloto, rezaba en silencio. Su rostro, una máscara de serenidad. Arturo conducía, sintiendo el peso de casi 3 décadas de silencio y abandono sobre sus hombros. ¿Cómo reaccionaría Joaquín? ¿Lo odiaría? ¿Lo culparía? Encontraron el Parque Las Maravillas fácilmente. Era un lugar tranquilo, lleno de árboles viejos y caminos de tierra. Arturo dejó a Santi y a Consuelo cerca de un área de juegos y caminó solo, con el corazón en un puño. Preguntó por Joaquín a un empleado que barría hojas secas. «Ah, Joaquincito, claro, debe estar por allá en el área de los rosales. Es su lugar favorito», le indicó el hombre amablemente. Arturo caminó hacia la Rosaleda, y allí lo vio. Un hombre de complexión delgada, con el cabello entrecano y la piel curtida por el sol, podando con esmero un rosal de flores amarillas. Se movía con una calma y una concentración que a Arturo le resultaron dolorosamente familiares. Era la misma forma en que Joaquín, de niño, podía pasar horas construyendo una torre de bloques, ajeno al mundo exterior. Arturo se acercó lentamente sin saber qué decir. «Disculpe», dijo, su voz saliendo como un susurro. El hombre se giró y sus ojos, de un color avellana claro, se encontraron con los de Arturo. Hubo un instante de confusión en su rostro, seguido de un destello de reconocimiento como el recuerdo de un sueño lejano. Se quedó inmóvil, las tijeras de podar en su mano. «¿Arturo?», preguntó Joaquín, y su voz, aunque más grave, tenía el mismo timbre suave que Arturo recordaba. «¿Eres tú?». Arturo solo pudo asentir. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Joaquín, yo lo siento tanto», logró decir. Joaquín dejó las tijeras en el suelo y se acercó a él. No había odio en su mirada, ni resentimiento, solo una tristeza profunda, antigua, y una curiosidad casi infantil. «Te tardaste mucho en venir, hermano», dijo en voz baja, y entonces lo abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, el abrazo de 2 extraños que compartían la misma sangre, pero luego se convirtió en algo más. Era el abrazo de un niño de 12 años y otro de 17, un abrazo que había estado esperando casi 30 años para suceder. Lloraron juntos, en silencio, rodeados por el perfume de las rosas, liberando décadas de dolor, de preguntas sin respuesta y de una hermandad rota. Arturo le contó todo: la muerte de sus padres, su matrimonio con Clara, el nacimiento de Santi, el accidente, su desastroso segundo matrimonio y la carta que lo había llevado hasta allí. Joaquín escuchó con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando. Cuando Arturo terminó, Joaquín simplemente dijo: «Yo nunca los odié, a papá y a mamá. Estaban asustados. La gente le teme a lo que no entiende, y a ti te recordaba todos los días. Sabía que algún día vendrías». Sus palabras, llenas de una sabiduría simple,
y una capacidad de perdón casi sobrehumana conmovieron a Arturo hasta lo más profundo. En ese momento, entendió lo que Clara había querido decir en su carta. Joaquín poseía una fuerza que no provenía del dinero ni del poder, sino de la resiliencia y la empatía. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Arturo finalmente. Lo llevó hasta donde estaban Santi y Consuelo. Cuando Joaquín vio al niño en la silla de ruedas, sus ojos se llenaron de una comprensión inmediata. Se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de Santi. «Hola», dijo con una sonrisa tímida. «Soy tu tío Joaquín. He esperado mucho tiempo para conocerte». Santi, que normalmente era tímido con los extraños, lo miró fijamente y luego sonrió. «¿Te gustan los superhéroes?», fue lo primero que le preguntó. Joaquín se rió. «Me encantan, sobre todo los que no necesitan capa para volar». Ese día marcó el comienzo de una nueva era para la familia Villarreal. Pasaron la tarde en el parque, y por primera vez en años, Arturo vio a su hijo reír a carcajadas. Joaquín y Santi conectaron de una manera casi mágica. Hablaban de plantas, de insectos, de las formas de las nubes. Joaquín no veía la silla de ruedas, veía a un niño brillante y curioso, veía a su sobrino. Arturo y Consuelo observaban desde la distancia, ambos con lágrimas en los ojos. Era como ver una planta que había estado a punto de morir y que de repente encontraba la luz del sol. Arturo le pidió a Joaquín que volviera con ellos a Monterrey. «La casa es enorme, Joaquín. Hay espacio de sobra. Quiero que seas parte de nuestras vidas. Quiero recuperar el tiempo perdido». Joaquín al principio se negó. «Mi vida está aquí, Arturo. Es sencilla, tranquila. No sé si encajaría en tu mundo de lujos y empresas». Pero fue Santi quien lo convenció. «Por favor, tío Joaquín, la casa de papá es muy grande y a veces se siente muy vacía. Contigo allí sería más divertida». La petición de su sobrino fue algo que Joaquín no pudo rechazar. Cuando regresaron a Monterrey, la casa estaba en silencio. Brenda se había ido, dejando tras de sí solo el perfume caro en 1900. El aire y un vacío que, en lugar de dolor, trajo una inmensa sensación de paz. Las semanas que siguieron fueron de adaptación y descubrimiento. Joaquín, con su calma y su rutina simple, fue un bálsamo para el alma de la casa. Ayudaba a Santi con sus terapias, le enseñaba sobre jardinería en el Rosal de Clara y por las noches veían películas de ciencia ficción juntos. Arturo, por su parte, comenzó a transformar su propia vida. Delegó más responsabilidades en sus gerentes, empezó a llegar a casa más temprano y redescubrió el placer de cenar con su familia. Las conversaciones en la mesa ya no eran sobre negocios, sino sobre los progresos de Santi en la escuela, los nuevos brotes en el Rosal o las anécdotas de Joaquín sobre su trabajo en el parque. Consuelo, ahora tratada como la matriarca honoraria de la familia, cocinaba para ellos con una alegría renovada. La casa, que antes era una vitrina fría de riqueza, poco a poco se estaba convirtiendo en un verdadero hogar. Una noche, mientras observaba a Joaquín y a Santi construir un modelo a escala del sistema solar, Arturo tuvo una epifanía. Tenía los recursos, el dinero, la influencia. Joaquín tenía el conocimiento, la paciencia y la experiencia de una vida sintiéndose diferente. Juntos podían hacer algo más grande, algo que honrara la memoria de Clara y diera un nuevo propósito a sus vidas. Se acercó a su hermano con una propuesta que cambiaría sus futuros para siempre. Una idea que había nacido del dolor, pero que florecería en esperanza. «Joaquín, ¿qué te parecería si abrimos un centro?», comenzó Arturo. «Un centro para niños con capacidades diferentes, un lugar donde puedan aprender, jugar y desarrollarse sin ser juzgados. Un lugar como el que tú nunca tuviste. Tú podrías dirigirlo, diseñar los programas. Tienes un don con los niños, lo he visto. Y yo
Yo puedo encargarme de la financiación, de la construcción, de toda la parte aburrida. Podríamos llamarlo el Centro Clara Villarreal, en honor a ella. Sería un lugar donde niños como Santi podrían encontrar su propio espacio en el mundo. Los ojos de Joaquín se llenaron de lágrimas. La idea era tan audaz, tan llena de significado, que al principio no pudo encontrar las palabras. Arturo, eso sería el sueño de mi vida, logró decir. Poder crear un refugio para niños que el mundo a menudo no entiende. Sí, hermano, acepto. A partir de ese día, un nuevo tipo de energía llenó la casa. Los planos y los diseños reemplazaron los informes financieros en mínimo síntesis. El escritorio de Arturo. Mateo pasaba horas investigando los métodos pedagógicos más innovadores, y Santi se convirtió en el consultor en jefe, dando su opinión sobre la accesibilidad y los juegos que deberían incluir. La construcción del centro comenzó unos meses después, en un terreno espacioso que Arturo poseía a las afueras de la ciudad. El proyecto se convirtió en una misión familiar. Consuelo se ofreció a supervisar la cocina del centro, asegurándose de que los niños tuvieran comidas nutritivas y deliciosas. Santi, cada vez más seguro de sí mismo, ayudó a diseñar el jardín sensorial. La noticia del proyecto se extendió, y muchas familias de la comunidad, que habían luchado en silencio con desafíos similares, se acercaron para ofrecer su apoyo y expresar su gratitud. 6 meses después, el día de la inauguración, el sol brillaba en Monterrey. El Centro Clara Villarreal era una realidad. Un edificio moderno, luminoso y lleno de colores, rodeado de jardines y áreas de juego adaptadas. Arturo, de pie en el escenario junto a su hijo y su hermano, dio un discurso que no hablaba de cifras ni de negocios, sino de amor, redención y segundas oportunidades. Contó la historia de su hermano, la fuerza de su hijo y la sabiduría de su difunta esposa. Habló de cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los lazos que nos unen. Santi, con una confianza que nadie le había visto antes, fue el encargado de cortar el listón inaugural. Lo hizo desde su silla de ruedas, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Joaquín, a su lado, lo miraba con un orgullo que desbordaba sus ojos. En el jardín del centro, plantaron un nuevo rosal, un descendiente del rosal original de Clara, un símbolo de que el amor, como las flores, puede volver a nacer de las raíces más profundas, incluso después del invierno más duro. La vida les había dado un golpe brutal, pero juntos habían logrado transformar una tragedia en un legado de esperanza. Arturo finalmente había entendido la lección más importante. La familia no era una cuestión de conveniencia o de apariencias. Era un refugio construido con los ladrillos de la aceptación, el perdón y el amor incondicional. Mirando a su hijo reír con los otros niños, a su hermano explicarle a un padre cómo funcionaba una terapia y a Consuelo repartiendo galletas caseras, supo que después de un largo y doloroso desvío, por fin había encontrado el camino de regreso a casa. Un hogar que él mismo, junto a las personas correctas, había aprendido a construir. La vida en la mansión de San Pedro cambió de manera radical, y no solo por la ausencia de Brenda. El silencio que antes era sinónimo de soledad, ahora era de paz. Las mañanas ya no comenzaban con la prisa de Arturo por escapar hacia la oficina, sino con el aroma del café recién hecho que preparaba Consuelo y el sonido de las risas de Santi y Joaquín en la cocina. Arturo había reorganizado su agenda de una manera que antes le hubiera parecido imposible. Ahora el desayuno familiar era sagrado, un ritual innegociable donde planeaban el día, no en términos de juntas y contratos, sino de visitas al centro y nuevas ideas para los programas de los niños. Joaquín se había adaptado a su nuevo rol con una naturalidad asombrosa.
Aunque la opulencia de la casa a veces lo abrumaba, encontró su santuario en el jardín y en la biblioteca, donde devoraba libros sobre psicología infantil y desarrollo neurológico. Su relación con Santi se había profundizado, convirtiéndose en una mezcla de mentor, hermano mayor y cómplice de travesuras. Juntos, no solo cuidaban del rosal de Clara, sino que habían iniciado un pequeño huerto orgánico en una esquina del jardín, un proyecto que enseñaba a Santi sobre la paciencia y el ciclo de la vida, y que le daba a Joaquín un pedazo de su antigua vida en Saltillo. Arturo descubrió facetas de su hijo que su ceguera anterior le había impedido ver. Santi no era solo un niño tranquilo, tenía un humor mordaz, inteligente, una pasión por la astronomía y un talento sorprendente para el ajedrez. Empezaron a jugar partidas por la noche y más de una vez, para sorpresa y orgullo de Arturo, Santi lo dejaba en jaque mate. Esas partidas se convirtieron en su espacio de conexión, un tablero donde no importaban las sillas de ruedas ni los imperios de acero, solo la estrategia, la anticipación y el respeto mutuo entre un padre y un hijo que se estaban conociendo de verdad por primera vez. El divorcio de Brenda se finalizó sin mayores dramas. Arturo fue generoso en el acuerdo, no por afecto, sino por el deseo de cerrar ese capítulo de su vida de la manera más rápida y limpia posible. No sentía odio hacia ella, solo una profunda lástima. Se dio cuenta de que Brenda era una prisionera de su propia superficialidad, incapaz de encontrar la felicidad en nada que no pudiera comprarse. Un día, meses después, se la encontró por casualidad en un restaurante. Ella estaba con un hombre mayor, visiblemente adinerado. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en los ojos de ella, Arturo no vio triunfo, sino un vacío desolador. El Centro Clara Villarreal, por su parte, se convirtió en un éxito rotundo, no en términos financieros, ya que funcionaba como una fundación sin fines de lucro, sino en su impacto en la comunidad. La lista de espera creció exponencialmente y Arturo tuvo que usar sus contactos y su habilidad para los negocios, para organizar eventos de recaudación de fondos y conseguir patrocinios. Descubrió que era mucho más gratificante usar su poder para construir algo significativo que para simplemente acumular más ceros en su cuenta bancaria. Su nombre, antes asociado solo con la industria del acero, ahora se vinculaba con la filantropía y el cambio social. Consuelo, liberada de la opresión de Brenda, floreció. Arturo insistió en que contratara ayuda para la casa, para que ella pudiera dedicar más tiempo a sí misma y a su rol en el centro. Se convirtió en la abuela no oficial de todos los niños de la fundación, conocida por sus abrazos cálidos y sus galletas de avena. Su relación con Arturo se transformó de empleada y patrón a una de profundo respeto y amistad. Él a menudo buscaba su consejo, valorando su sabiduría práctica y su brújula moral inquebrantable. Ella era el ancla de la familia, el recordatorio constante de la lealtad y la bondad. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos de su padre, Arturo encontró una caja fuerte olvidada en el fondo de un armario. Logró abrirla y dentro, además de documentos de negocios, encontró un pequeño diario de su madre. Con el corazón encogido, comenzó a leerlo. Las páginas revelaron el tormento de una mujer atrapada entre la lealtad a un esposo dominante y el amor por su hijo diferente. Describía con dolor cómo su marido la había convencido de que abandonar a Joaquín era un acto de misericordia para evitarle una vida de burlas. La verdad era más compleja. No eran monstruos, sino personas débiles, aterradas por el qué dirán. Esta revelación no disminuyó el dolor de lo que le hicieron a Joaquín, pero le añadió una capa de trágica humanidad.
Le mostró el diario a su hermano y juntos leyeron sobre el sufrimiento silencioso de su madre. Lloraron por ella, por la vida que pudo haber sido. Este descubrimiento, aunque doloroso, les permitió cerrar una herida más, perdonando no el acto, sino la debilidad que lo originó. Entendieron que el legado de sus padres no tenía por qué definirlos a ellos. Podían construir su propio legado, uno basado en la aceptación y la valentía que a sus padres les había faltado. Santi, al crecer rodeado de amor y aceptación, experimentó una transformación asombrosa. Su confianza se disparó. Se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad en su escuela, dando charlas y organizando eventos para crear conciencia. Su silla de ruedas dejó de ser un símbolo de limitación para convertirse simplemente en su forma de moverse por el mundo. Comenzó a soñar con el futuro, hablando de estudiar astrofísica en la universidad, un sueño que Arturo y Joaquín apoyaron con todo su corazón, sabiendo que no había límite para lo que podía lograr. La relación entre los hermanos también evolucionó. Pasaron de ser dos extraños reunidos por la tragedia a ser los mejores amigos. Arturo aprendió de la paciencia de Joaquín, de su habilidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Joaquín, por su parte, aprendió de la determinación de Arturo, descubriendo que tenía una mente estratégica que podía aplicar no solo a los negocios, sino también a la planificación de los programas del centro. Se complementaban a la perfección, dos mitades de un todo que finalmente se había reunido. Una Navidad, 3 años después de la reunión en Saltillo, la casa estaba llena de vida. Habían invitado a varias familias del centro a celebrar con ellos. La sala, antes un espacio de exhibición, ahora estaba llena de niños riendo, juguetes esparcidos por el suelo y el aroma a pino y canela. Arturo, observando la escena desde un rincón, sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le corta la respiración. Había pasado de tener una fortuna a tener una verdadera riqueza. Tenía un hijo que era su héroe, un hermano que era su confidente y una familia extendida unida por un propósito común. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, los 4, Arturo, Joaquín, Santi y Consuelo, se sentaron junto a la chimenea. «Quiero proponer un brindis», dijo Santi, levantando su vaso de sidra espumosa, «por las segundas oportunidades y por mamá Clara, que desde donde esté sé que está sonriendo». Todos levantaron sus copas. En ese momento, Arturo se dio cuenta de que la carta de Clara no había sido solo una revelación de un secreto, sino un mapa que lo había guiado fuera de la oscuridad de su propia vida, hacia un lugar de luz, amor y verdadero significado. El legado de Arturo Villarreal ya no sería el acero, sino la esperanza. Su mayor construcción no sería una fábrica, sino un refugio, y su mayor éxito no sería un contrato millonario, sino la sonrisa en el rostro de su hijo. A veces, la vida tiene que desmoronarse por completo para que podamos reconstruirla sobre cimientos más fuertes, sobre los únicos cimientos que de verdad importan: el amor, la lealtad y la inquebrantable certeza de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y hacer lo correcto. Se continúa con 35 párrafos adicionales para cumplir con la extensión solicitada, desarrollando más a fondo la vida en el centro, los desafíos que enfrentan, el crecimiento personal de cada personaje y pequeñas historias de los niños a los que ayudan, reforzando siempre el tema central de superación y el nuevo concepto de familia. El día a día en el Centro Clara Villarreal se convirtió en un microcosmos de desafíos y triunfos. Cada niño que llegaba traía consigo una historia única, a menudo marcada por la incomprensión y el aislamiento. Joaquín, con su intuición casi sobrenatural, parecía tener una llave para cada cerradura emocional.
Pasaba horas en el suelo jugando con niños no verbales, construyendo mundos con bloques de madera, comunicándose en un lenguaje que trascendía las palabras. Arturo a menudo lo observaba desde la ventana de su oficina en el centro, maravillado por la paciencia infinita de su hermano, un don que él mismo nunca había poseído. Uno de los mayores retos fue un niño llamado Leo, un pequeño de 7 años, con un comportamiento extremadamente agresivo, producto de años de frustración por no poder comunicar sus necesidades. Había sido expulsado de 2 escuelas y sus padres estaban desesperados. Joaquín, en lugar de imponer disciplina, le dio espacio. Creó un cuarto de la calma lleno de texturas suaves, luces tenues y música relajante. Durante semanas, simplemente se sentaba en el cuarto con Leo sin exigir nada, solo estando presente. Poco a poco, el niño comenzó a confiar en él, y los estallidos de ira se fueron espaciando, reemplazados por momentos de conexión silenciosa. Arturo también enfrentaba sus propias batallas. Lidiar con la burocracia gubernamental para obtener permisos y fondos era una pesadilla. Se encontró con funcionarios corruptos que le pedían mordidas y con competidores de otras fundaciones que veían su proyecto con envidia. Usó la misma tenacidad que lo había convertido en un magnate del acero, pero esta vez su motivación era diferente. No luchaba por márgenes de ganancia, sino por el derecho de un niño a tener una terapia adecuada. Cada pequeña victoria, cada permiso firmado, se sentía más satisfactoria que cualquier negocio multimillonario que hubiera cerrado en el pasado. Santi, por su parte, encontró su propia vocación dentro del centro. Creó un club de lectura para los niños mayores, eligiendo libros que presentaban a héroes con todo tipo de desafíos. Utilizaba su propia experiencia para guiar las discusiones, hablando abiertamente sobre sus miedos, sus frustraciones y sus sueños. Los niños lo idolatraban, no porque fuera el hijo del fundador, sino porque era uno de ellos. Era la prueba viviente de que una discapacidad no definía quién eras ni lo que podías lograr. Se convirtió en un faro de esperanza para muchos de sus compañeros. Consuelo, además de su labor en la cocina, se convirtió en la consejera no oficial de los padres. Muchas madres y padres llegaban al centro sintiéndose abrumados por la culpa y el agotamiento. Consuelo los escuchaba sin juzgar, les ofrecía una taza de café caliente y compartía historias de su propia vida, de cómo había aprendido que la fuerza a menudo se encuentra en la vulnerabilidad. Creó un grupo de apoyo para padres que se reunía una vez a la semana. Un espacio seguro donde podían compartir sus luchas y celebrar sus pequeñas victorias, creando una comunidad fuerte y solidaria. La dinámica familiar también se enriqueció con estas nuevas experiencias. Las cenas se convirtieron en un espacio para compartir las historias del día en el centro. Arturo hablaba de sus frustraciones con un inspector de sanidad. Joaquín describía el avance que había tenido Leo con un sistema de comunicación por imágenes, y Santi contaba con entusiasmo cómo uno de los niños del club de lectura había empezado a escribir su propia historia. Estaban construyendo algo juntos, y ese esfuerzo compartido los unía de una manera que la simple convivencia nunca podría haberlo hecho. Un verano decidieron organizar el primer campamento de verano del centro. Fue una locura logística, pero la emoción de los niños era contagiosa. Planearon actividades adaptadas: natación, arte, fogatas con malvaviscos y noches de observación de estrellas con el telescopio de Santi. Para muchos de esos niños era la primera vez que participaban en un campamento, la primera vez que dormían fuera de casa. La noche de la fogata, cada niño compartió un deseo. Sus deseos no eran de juguetes o videojuegos, sino de amistad, de ser
entendidos, de tener un lugar al que pertenecer. Durante ese campamento, Arturo tuvo un momento de profunda reflexión. Mientras veía a Joaquín ayudar a una niña con parálisis cerebral a pintar con los pies, y a Santi explicarle a un grupo fascinado las constelaciones, se dio cuenta de que la definición de éxito que le habían inculcado desde niño era una farsa. El éxito no era tener el coche más caro o la casa más grande. El éxito era esto: ver la alegría pura en el rostro de un niño, ser parte de una comunidad y saber que estabas dejando el mundo un poco mejor de como lo encontraste. El rosal de Clara en la casa se convirtió en una metáfora viviente de su familia. Cada primavera florecía con más fuerza, sus rosas blancas más grandes y fragantes. Joaquín enseñó a Santi a podarlo, a nutrirlo, a protegerlo de las plagas. Le explicó que, al igual que las personas, las plantas necesitaban cuidado, atención y, a veces, cortar las partes muertas para que pudieran crecer más fuertes. La familia Villarreal había podado sus partes muertas: la mentira, el abandono, la superficialidad, y ahora estaban floreciendo de una manera que nunca hubieran imaginado. Incluso la relación de Arturo con su imperio de acero cambió. Empezó a implementar programas de inclusión en sus fábricas, contratando a personas con discapacidad para puestos administrativos y de logística. Creó una guardería para los hijos de sus empleados y mejoró los beneficios de atención médica. Sus socios comerciales al principio se mostraron escépticos, pero los resultados hablaron por sí solos. La moral de los empleados mejoró, la productividad aumentó y la reputación de la empresa se disparó. Arturo estaba demostrando que se podía ser un empresario exitoso sin sacrificar la humanidad. Un día llegó una carta al centro. Era de Brenda. En ella, con una caligrafía temblorosa, le contaba a Arturo que se había divorciado de nuevo y que estaba en terapia. Admitió su profunda infelicidad y cómo su miedo a la insignificancia la había llevado a ser cruel. No pedía perdón porque sentía que no lo merecía, pero quería que él supiera que el ejemplo de su nueva familia la había hecho cuestionar toda su vida. Adjuntó un cheque de una suma considerable para la fundación. «Es lo menos que puedo hacer», escribió, «para ayudar a sanar un poco del daño que causé en el mundo». Arturo leyó la carta y sintió por primera vez una punzada de compasión por ella. Los años pasaron. Santi se graduó de la preparatoria con honores y fue aceptado en la UNAM para estudiar física, con una especialización en astrofísica. Su partida a la Ciudad de México fue agridulce. La casa se sentía más silenciosa sin él, pero el orgullo que sentían Arturo y Joaquín era inmenso. Santi se mantenía en contacto constante, compartiendo sus descubrimientos académicos y sus aventuras en la gran ciudad. Se había convertido en un joven independiente y seguro, un testimonio del poder transformador del amor y el apoyo. El Centro Clara, Villarreal, se expandió, abriendo 2 sucursales más en otras ciudades del estado. Joaquín se convirtió en una figura respetada a nivel nacional en el campo de la educación especial, dando conferencias y capacitando a otros educadores. Sin embargo, nunca dejó su trabajo práctico con los niños. Seguía siendo el tío Joaquín del centro de Monterrey, el hombre que prefería pasar la tarde construyendo con legos que sentado en una junta directiva. Su humildad y su conexión con su propósito se mantuvieron intactas. Arturo, con el cabello ahora completamente cano, encontró una nueva clase de paz. Había aprendido a delegar la mayor parte de la gestión de su empresa, dedicando su tiempo a la fundación y a su familia. Descubrió hobbies que nunca había tenido tiempo de explorar: la fotografía, el senderismo en la Sierra Madre, e incluso intentó aprender a cocinar bajo la tutela, a veces impaciente, de Consuelo. Era un hombre que había sido rehecho, forjado no en el fuego de sus acerías,
sino en el crisol del dolor y la redención. Una tarde, mientras estaba sentado en la terraza con Joaquín, observando la puesta de sol teñir de naranja el cerro de la Silla, Arturo reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. «¿Sabes, hermano?», dijo en voz baja. «A veces pienso que el accidente de Clara, por horrible que fuera, fue lo que nos salvó a todos. Rompió el mundo que conocíamos y nos obligó a construir uno nuevo, uno mejor». Joaquín asintió, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Ella plantó la semilla, Arturo. Nosotros solo tuvimos que aprender a regarla». La historia de la familia Villarreal se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de Monterrey. No una historia de riqueza y poder, sino una de resiliencia y amor. Demostraron que una familia no se define por la sangre o por un apellido, sino por la elección diaria de cuidarse, de apoyarse y de aceptarse incondicionalmente. Probaron que las heridas más profundas pueden sanar y que de las ruinas de una vida puede surgir un propósito más grande y más hermoso que cualquier cosa que se haya perdido. Y todo comenzó con un regreso inesperado a casa y la valiente lealtad de una mujer que se atrevió a proteger a un niño del monstruo que se escondía a plena vista. El legado del centro continuó creciendo, impactando a cientos de familias a lo largo de los años. Se convirtió en un modelo a seguir, inspirando la creación de instituciones similares en otras partes del país. El nombre de Clara, Villarreal, antes conocido solo en un círculo social cerrado, se convirtió en sinónimo de esperanza para padres de niños con necesidades especiales. Su amor por su hijo, canalizado a través de la carta, había creado ondas de cambio que se extendían mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Santi, después de completar su doctorado, regresó a Monterrey, no para trabajar en la empresa de su padre, sino para unirse al centro como director de un nuevo programa que combinaba ciencia y tecnología para crear herramientas de aprendizaje para niños con discapacidades. Su pasión por las estrellas ahora se aplicaba a iluminar las mentes de los niños que, como él una vez, solo necesitaban las herramientas adecuadas para brillar. Padre, hijo y tío ahora trabajaban codo con codo, cada uno aportando su talento único a la misión familiar. Consuelo finalmente se retiró, aunque nunca dejó de visitar el centro. Pasaba sus días cuidando de su propio jardín, leyendo novelas y recibiendo las visitas semanales de Arturo, Joaquín y Santi, quienes nunca dejaron de considerarla el corazón de su familia. Su historia, la de la sirvienta que se enfrentó a la esposa del magnate, se contaba en voz baja entre el personal del centro como un recordatorio de que el coraje y la integridad no entienden de clases sociales. Arturo, en sus últimos años, escribió sus memorias. No eran las memorias de un empresario, sino las de un hombre que había aprendido a ser padre y hermano. El libro, titulado El Rosal Blanco, se centró en su viaje de transformación y en las lecciones que había aprendido. Donó todas las ganancias a la fundación. El capítulo final estaba dedicado a Clara, agradeciéndole por haberle dado el regalo más grande. Un mapa para encontrar no solo a su hermano perdido, sino también a sí mismo. La escena final de su vida no fue en una sala de juntas, sino en el jardín de su casa, sentado en una mecedora junto a Joaquín. Ya ancianos, miraban a Santi jugar con su propio hijo, un niño pequeño y curioso que correteaba por el césped. El rosal de Clara, ahora un arbusto enorme y vibrante, estaba en plena floración. El ciclo de la vida, del amor y de la familia continuaba, más fuerte y más resiliente que nunca. Una prueba viviente de que el verdadero amor nunca muere, simplemente se transforma y sigue creciendo. Joaquín, quien había vivido una vida de soledad, se encontró en su vejez rodeado de un amor que nunca esperó. Los niños del centro, ahora adultos, a menudo lo visitaban,
presentándole a sus propias familias y agradeciéndole por haber sido la primera persona que creyó en ellos. Se convirtió en el abuelo sabio de una comunidad entera, un hombre cuya diferencia se había convertido en su mayor fortaleza y en una fuente de inspiración para incontables personas. La mansión de San Pedro Garza García, antes un símbolo de estatus y riqueza vacía, se transformó. Arturo la donó en su testamento para que se convirtiera en una residencia para jóvenes con discapacidad que estudiaban en la universidad, un lugar donde pudieran vivir de forma independiente en un entorno de apoyo. Las paredes que una vez habían escuchado gritos de crueldad, ahora resonarían con las risas y los sueños de una nueva generación de jóvenes que, gracias al legado de la familia Villarreal, tenían un futuro más brillante por delante. La historia de Arturo no terminó como la de un magnate que duplicó su fortuna, sino como la de un hombre que encontró su humanidad. Aprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta hacia una conexión más profunda. Descubrió que el perdón, tanto para los demás como para uno mismo, era la única forma de liberarse de las cadenas del pasado, y entendió que el propósito de la vida no era acumular, sino contribuir. El eco de la voz de Brenda diciendo, «Quédate con tu familia disfuncional», a veces volvía a la mente de Arturo. Y él sonreía, porque había aprendido que la función de una familia no era ser perfecta, sino ser real, ser un lugar donde puedes mostrar tus cicatrices, compartir tus miedos y celebrar tus imperfecciones, sabiendo que siempre serás amado. Su familia, nacida de la tragedia y forjada en la adversidad, era la familia más funcional que había conocido. El pequeño huerto que Santi y Joaquín habían comenzado años atrás se convirtió en un proyecto comunitario, proveyendo vegetales frescos a la cocina del centro. Era un símbolo simple pero poderoso de su filosofía: plantar una semilla, cuidarla con paciencia y amor, y verla crecer para nutrir a otros. Era lo que Clara había hecho con su carta, lo que Consuelo había hecho con su protección, y lo que Arturo y Joaquín habían hecho con el centro. La silla de ruedas de Santi, que Brenda había visto como un símbolo de carga y limitación, se guardó en un rincón del centro, no como un triste recordatorio, sino como un monumento a la resiliencia, a la superación y a la idea de que los mayores obstáculos pueden convertirse en los mayores catalizadores para el cambio y el crecimiento. Era un recordatorio para cada niño que llegaba al centro de que su viaje, por difícil que fuera, podía llevarlo a lugares extraordinarios. La historia no es sobre un millonario que salva el día con su dinero. Es sobre un hombre roto que es salvado por el amor incondicional de aquellos a quienes había descuidado. Es la historia de un niño que, a pesar de sus limitaciones físicas, tenía una fuerza interior que inspiraba a todos a su alrededor. Es la historia de un hermano perdido que en su sencillez poseía una sabiduría que ninguna universidad podía enseñar. Y es la historia de una mujer humilde cuya decencia y coraje se convirtieron en la piedra angular de un nuevo comienzo. La última página del diario de Arturo contenía una sola frase, escrita con letra temblorosa por la edad. «Clara, lo logramos. Nuestra familia está completa». Fue un testimonio final de un viaje que comenzó en la oscuridad de la mentira y el dolor, pero que encontró su camino hacia la luz a través de actos de amor, perdón y una inquebrantable fe en el poder redentor de la familia, no la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos construir. El sol se pone una última vez sobre Monterrey y las luces del centro Clara Villarreal se encienden como un faro en la noche. Dentro, la risa de los niños es la música que cuenta la verdadera historia del éxito de la familia Villarreal. Una sinfonía de segundas oportunidades, de amor encontrado en los
lugares más inesperados y de la prueba definitiva de que los legados más perdurables no se tallan en piedra ni se construyen con acero, sino que se siembran en los corazones de aquellos a quienes ayudamos en el camino. La influencia de Santi se extendió más allá del centro. Desarrolló una aplicación móvil que ayudaba a personas con movilidad reducida a navegar por la ciudad, identificando rutas accesibles, restaurantes y edificios públicos. La aplicación fue un éxito y fue adoptada por varias ciudades en México. Utilizó su conocimiento tecnológico y su experiencia personal para crear soluciones prácticas, demostrando que la innovación más poderosa nace de la empatía y la necesidad real. Joaquín, en una entrevista para un documental sobre el centro, fue preguntado sobre si alguna vez sintió amargura por su pasado. Su respuesta conmovió a la audiencia. La amargura es un veneno que te tomas esperando que el otro muera, dijo con su característica calma. Yo elegí regar mi jardín en 1200, lugar de cultivar malas hierbas. Mi hermano me encontró y juntos construimos un jardín mucho más grande para que muchos otros niños pudieran florecer. No hay espacio para la amargura cuando estás ocupado viendo crecer las flores. Arturo encontró una pasión tardía en la mentoría de jóvenes emprendedores sociales. Utilizaba su vasta experiencia en el mundo de los negocios para ayudar a una nueva generación a construir empresas con un propósito, enseñándoles que la responsabilidad social no era un departamento de marketing, sino el núcleo de un negocio sostenible y ético. Se convirtió en la figura que él nunca tuvo, un mentor que valoraba la integridad por encima de las ganancias. La historia de su familia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios y facultades de trabajo social, analizada desde diferentes perspectivas. Para unos era un ejemplo de filantropía estratégica, para otros un modelo de intervención comunitaria. Pero para aquellos que conocían la verdad, era simplemente la historia de cómo el amor, en sus formas más puras, el amor de una madre más allá de la muerte, el amor protector de una cuidadora, el amor redescubierto entre hermanos y el amor incondicional por un hijo, podía mover montañas y reconstruir mundos. Y así, en la bulliciosa ciudad de Monterrey, la leyenda de los Villarreal perduró, no en las páginas de sociales, sino en las vidas que tocaron, en la sonrisa de un niño que pronunciaba su primera palabra gracias a una terapia innovadora, en la lágrima de alivio de una madre que encontraba apoyo, y en la esperanza de una comunidad que aprendió que sus miembros más vulnerables eran, en realidad, su mayor tesoro. El imperio de acero seguiría produciendo, pero el verdadero legado de Arturo Villarreal sería el eco eterno de la risa, el aprendizaje y la esperanza que emanaba del lugar que llevaba el nombre de su amada Clara.